La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días y bienvenidos a este seminario online Introducción para el Antidumping. Me llamo Jody Russell, soy la portavoz de la Alianza sobre Energía Solar Asequible, AFASE. AFASE es una alianza de más de 80 compañías activas en energía solar que piensan que un mercado abierto y el comercio libre son clave para una industria competitiva europea. Y por eso nos hemos juntado para pronunciarnos contra el impacto negativo del proteccionismo. Como servicio al sector, AFASE va a organizar toda una serie de seminarios para formar a las compañías que trabajan en el sector solar. Y para informar sobre la queja que se ha presentado recientemente y que podría implicar un gasto muy importante para todo el sector, también queremos informarles cómo se pueden pronunciar en estos 15 meses de investigación que están ante nosotros. Ahora quisiéramos dar la bienvenida a la señora Paulette van der Scheuren, que es socia del bufete Mayer Brown en Bruselas. La señora van der Scheuren cuenta con más de 30 años de experiencia, tanto en materia anti-dumping como también en la resolución de otras disputas comerciales. Señor van der Scheuren, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, señora Russell. Señoras y señores, le está hablando ahora Paulette van der Scheuren. En la presentación de hoy vamos a abordar distintos temas. Primero, la condición para imponer derechos antidumping. ¿Quién presentó la queja y cuáles son los productos afectados? El calendario de la investigación. El proceso de toma de decisiones y, por fin, el papel de los agentes del mercado de la energía solar. Antes de que la Unión Europea pueda imponer medidas antidumping, debe verificar y establecer realmente si existen si concurren cuatro condiciones. Primero, tiene que demostrar la existencia de dumping. Segundo, tiene que demostrar que la industria europea que produce el producto realmente está perjudicada o que hay una amenaza de sufrir un perjuicio. En tercer lugar, tiene que demostrar que el perjuicio ha sido causado por los precios de dumping y, por fin, también tiene que demostrar que la imposición de medidas antidumping resulta en interés de la Unión Europea. Hablemos ahora de la primera condición. ¿Qué es el dumping? Muchas personas piensan que el dumping es vender con pérdidas, pero no es exactamente correcta esta definición, sino que la definición del dumping es que los precios de exportación a la Unión Europea, en este caso de productos solares, están por debajo de los precios del mercado doméstico. Nosotros esto lo denominamos valor normal o VN, o que están por debajo del coste de producción más el margen de beneficio, siempre en el mercado doméstico. En este caso estaríamos hablando de China. Aunque China para la Unión Europea todavía es un mercado ajeno y por eso con algunas excepciones la Comisión Europea y la Unión Europea consideran que los precios domésticos y el coste de producción tienen que establecerse en un país análogo. En este caso, los que presentaron la queja anti-dumping han sugerido tomar Estados Unidos como país análogo. De hecho, podemos decir que las compañías que pueden demostrar que están operando en China, como si estuvieran operando en un país de economía de mercado, pues pueden tener, partir de la base de que se van a tener en cuenta sus precios. Ahora, simplificando un poco, podemos decir que si tenemos un valor normal de 100, por ejemplo, y el precio de exportación a la Unión Europea es de 80, entonces el valor normal en el mercado doméstico es más elevado que el precio de exportación a la Unión Europea. Entonces, en este caso sí que habría dumping. Y el margen de dumping es lo que llamamos la diferencia entre estos dos valores. Sería en este caso diferencia entre 100 y 80, es decir, 20.
La segunda condición es que la Unión Europea tiene que establecer que los productores europeos sufren o se ven amenazados por un perjuicio material. Y para establecer el perjuicio se tienen que verificar las tendencias de las importaciones por un periodo prolongado. En este caso se consideraron los años 2009, 2010, 2011 e incluso hasta el 2012. Y estas tendencias de importación se van a evaluar teniendo en cuenta los volúmenes y los precios. Hemos mencionado también que podría ser suficiente pues, la amenaza de perjuicio. ¿Y qué es la amenaza de perjuicio? Pues sería una situación donde todavía el productor europeo no ha sufrido un daño real, pero donde sí se puede partir de la base que existen indicios para que se dé este daño inmediato. Entonces, es un perjuicio que va a surgir como resultado de las importaciones desde China. En el contexto de la evaluación del perjuicio, ¿qué es lo que va a considerar la Unión Europea? Bueno, en primer lugar va a considerar el volumen de las importaciones de los productos solares chinos y lo va a hacer en términos absolutos, es decir, ha habido un aumento o disminución de las importaciones y también lo va a tener en cuenta pues el volumen de importación en relación con el consumo, es decir, ha habido un aumento o una disminución de la cuota de mercado de los productos chinos en el mercado europeo. ¿Ha habido este incremento o disminución, sí o no? Después, en segundo lugar, también considerará los precios de los productos solares chinos en comparación con los productos de la Unión Europea. Esto significa que va a tener en cuenta si los precios de productos solares chinos están por debajo de productos solares europeos parecidos y también va a estudiar si los precios de productos solares chinos han bajado de tal forma que también han provocado una bajada de los precios europeos. El tercer factor en esta evaluación de perjuicio es la consideración del impacto de las importaciones supuestamente de dumping para los productores europeos. Y esto se estudia teniendo en cuenta más o menos 15 indicadores económicos. Los indicadores más importantes son las ventas, los beneficios, la producción, la capacidad y la utilización de capacidad y la cuota de mercado. Pero hay también otras cuestiones que se tienen en cuenta, por ejemplo, el retorno de la inversión y también el flujo de caja. La simple existencia de perjuicio, sin embargo, no es suficiente. La Comisión también va a estudiar, si es que detecta un perjuicio, pues va a estudiar si este perjuicio realmente ha sido causado por las importaciones que se están investigando. Y esta evaluación del nexo causal muchas veces se basa en la coincidencia temporal entre el aumento de las importaciones y la bajada de los precios y la pérdida de cuota de mercado y caída de los beneficios de los productores de la Unión Europea. Así que la pregunta que hemos de plantear es la siguiente. ¿Bajaron las ventas, la cuota de mercado, la producción, beneficios, etcétera, de los productos europeos solares al mismo tiempo que aumentaron las importaciones de productos solares chinos a precios más bajos? La dificultad que tenemos aquí es que la importación de los productos solares chinos han de ser una causa del perjuicio material. Pero no es necesario que sea la única causa de perjuicio. Entonces, para poder presentar una prueba en contra en esta queja, pues tenemos que demostrar que si hay algún perjuicio pues, para los productores europeos, pues este perjuicio ha sido causado por otros factores. Por ejemplo, pues podría ser que ha habido cambio en las tarifas preferentes, después también la inestabilidad de las políticas públicas en materia de energía solar. Es posible pues, que esto no se haya tenido lo suficientemente en cuenta por parte de los productores de la Unión Europea a la hora de establecer sus estrategias, ampliar, por ejemplo, su capacidad de producción, etcétera.
Y para establecer pues, el dumping, el perjuicio y el nexo causal, pues si esto se establece, no es suficiente para imponer medidas antidumping, sino que se tiene que satisfacer una cuarta condición que es muy importante para aquellas compañías consideradas ser que son usuarios de los productos solares. Se dice que las medidas antidumping deben ir siempre en interés de la Unión Europea. Y este interés de la Unión Europea pues, va más allá de los intereses de los productores de productos solares en la Unión Europea. Abarca, por ejemplo, a los importadores también, independientes, a los distribuidores, a los usuarios, consumidores y a los proveedores de materiales y equipamiento. Todas estas personas y entidades pueden ser representadas por sus respectivas asociaciones patronales. Y la palabra usuarios también se tiene que considerar de una forma muy amplia, porque no son solo los consumidores o los usuarios finales de los productos solares, sino todos los agentes de mercado de que forma directa o indirecta pues tienen algo que ver con la utilización de los productos solares, pues podrían ser también los ingenieros, los integradores de sistema, otras compañías, etcétera. Todos estos agentes ahora están invitados por la Unión Europea para que se pronuncien y la Comisión también va a enviar cuestionarios a los usuarios. Los intereses de la Unión Europea son especialmente relevantes en el caso de los productos sociales. ¿Por qué es así? Bueno, primero, porque los productos solares para tejados son importantes para los consumidores finales. Y se sabe que en los últimos 2 años, cuando hablábamos de productos de consumo, pues la Unión Europea ha sido especialmente sensible al impacto de las medidas antidumping para los consumidores finales. Además de ello, el desarrollo de las energías renovables es un objetivo político clave en la Unión Europea. Y la energía solar también forma parte, claro está, de las energías renovables y también forma parte de los objetivos políticos que se han marcado la Unión Europea. La energía solar y el sector de energía solar en la Unión Europea solo podrán despegar si realmente pues, logramos establecer una cierta paridad. Esto significa que los precios para los productos solares pues tienen que bajar y la imposición de medidas antidumping, que por otra parte incrementaría el coste en el sector de la energía solar, pues en realidad no se ajusta a este objetivo que se ha marcado. Además, tenemos que decir que la cadena de producción de productos solares va mucho más allá de simples productores, pues incluye, como ya hemos dicho, los instaladores, a los desarrolladores de sistemas, distribuidores, importadores, etcétera, a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta o cuyo bienestar económico dependa de la instalación de productos solares. Por eso, poner trabas al desarrollo de la energía solar no es coherente con los intereses de la industria solar europea. El archivo de procedimientos sobre la base de los intereses de la Unión Europea pues, es algo excepcional. Sin embargo, aun teniendo en cuenta este particular, desde que se dio la crisis económica en el año 2008, tenemos que decir que los Estados miembros de la Unión Europea prestaron mucha más atención a la opinión de sus industrias nacionales antes de decidir sobre la imposición de medidas antidumping. Además, hasta la fecha, son los Estados miembros que toman la decisión al respecto. Incluso si hay un cambio legislativo, lo veremos más adelante, pues los Estados miembros van a seguir teniendo un papel muy importante a la hora de tomar decisiones. Además de ello, tenemos que decir que incluso si se imponen medidas antidumping, y esto lo hemos visto ya en la práctica, pues los intereses de los usuarios influencian pues, el tipo de medidas que se imponen. Es decir, no solo influyen el tipo de medida, sino que también tiene un impacto importante sobre la cuantía de estas medidas.
Estas son las 4 condiciones que se tienen que cumplir antes de que la Unión Europea pueda imponer medidas antidumping. Pero vamos a pasar ahora al segundo tema. Vamos a preguntarnos quién ha presentado esta queja. Entendemos que esta queja fue presentada el 24 de julio, fue registrada por la Comisión Europea el día 25, y esta queja fue presentada por una alianza llamada EU-ProSan, que aparentemente engloba a cerca de 20 productores, entre los que se encuentran también SolarWorld y Sobello. Los demás solicitantes permanecen anónimos por el momento. Y también es importante saber quién apoya a esta queja. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que decir que no se puede lanzar una investigación si las compañías que han presentado la queja y que apoyan esta queja no representan al menos el 25% del volumen total de producción de la Unión Europea. Esta sería la primera condición. Pero además de ello, también los solicitantes y los que apoyan a los solicitantes tienen que tener un volumen de producción superior al de los productores europeos que se oponen a las medidas. Y no está claro que los productores europeos a favor de la imposición de medidas cumplan con estos dos requisitos. Así que en los próximos días, las próximas semanas o meses, pues este sin duda será pues una cuestión relevante y sobre todo para presentar argumentos en contra de estas medidas. ¿De qué productos estamos hablando? Por lo que sabemos, los productos concernidos son las obleas fotovoltaicas, las células solares y los módulos de origen chino. Esto difiere un poco de la investigación abierta en Estados Unidos, donde no se incluyen las obleas fotovoltaicas. ¿Y por qué sí se han incluido en la Unión Europea? Bueno, eso no ha quedado del todo claro, pero es posible que ello tenga que ver con el hecho de que este 25% que hemos mencionado antes, este umbral del 25%, pues sea más fácil de conseguir si se incluye también la producción de las obleas fotovoltaicas. Veamos ahora el calendario de la investigación. La primera fecha que ven aquí en la transparencia pues es la fecha del 8 de septiembre del 2012. Por lo que nosotros calculamos, esta es la última fecha en la que la Comisión Europea puede publicar la notificación de iniciación de este procedimiento en el boletín oficial. Una investigación, ya sea de tipo antidumping u otra, solo puede empezar cuando se ha publicado la notificación de inicio en el boletín oficial de la Unión Europea. Y esta publicación se tiene que producir en un plazo de 45 días desde que se ha registrado la queja. Si el registro realmente se ha producido el 25 de julio, tal y como nosotros creemos, entonces esta notificación se tiene que publicar a más tardar el 8 de septiembre, que sería entonces esta semana. No sé, también se puede publicar antes y entendemos que es posible que esto ya se publique el 6 de septiembre o incluso el 7 de septiembre. Esto significa que se puede producir ya el jueves o el viernes de esta semana. Ustedes pueden estudiar esta notificación de inicio del procedimiento, pueden estudiar esta notificación entrando en la página web del boletín oficial y si allí en Google pues, introducen el boletín oficial Unión Europea, deberían llegar directamente a la página web del boletín. Veamos ahora cuáles son los siguientes pasos. Todas las partes interesadas, los productores europeos, chinos, también los usuarios, compañías como las suyas, los importadores, los instaladores, integradores del sistema, todas estas personas, si quieren participar en esta investigación antidumping y si quieren pues, hacer uso de su derecho de información
en la Comisión Europea, pues se tienen que registrar ante la Comisión Europea como parte interesada para poder participar en esta investigación, y eso en un plazo de 15 días después de la notificación. Es decir, si se publica el 8 de septiembre, por ejemplo, la apertura de la investigación, pues la fecha límite para manifestar el interés de intervenir en esta investigación pues sería el 23 de septiembre. Insisto, son 15 días después de la publicación. En cambio, si se publica el 6 de septiembre y no el 8, pues ustedes tendrían que manifestar su interés el viernes antes del 23 de septiembre. Pero les vamos a informar en cuanto se publique esta notificación, y les indicaremos también cuál es el plazo límite para que ustedes manifiesten su interés. Después, el 15 de octubre, o tal vez un día antes o dos incluso, pues los importadores independientes, los distribuidores, usuarios, consumidores y otros operadores del mercado pueden enviar sus argumentos relativos al interés de la Unión Europea. Algunos de ustedes o todos ustedes es posible que reciban después también un cuestionario. Pero incluso si no han recibido ustedes un cuestionario, que esta sería la fecha límite para entregarlo, pues ustedes pueden enviar su información, sus argumentos, enviando cartas o de cualquier otra forma. De hecho, también hasta esta fecha ustedes pueden presentar sus argumentos, pueden indicar si consideran que ha habido perjuicio y si consideran que estos perjuicios han sido producidos por las importaciones chinas. Entre noviembre y marzo del 2012 y marzo del 2013, los funcionarios de la Comisión pues, procederán a analizar todos los datos que han recibido de los distintos operadores, y durante este periodo ustedes y otras partes interesantes también podrán pues, reunirse con la Comisión Europea y podrán también participar en vistas orales. Esto significa que en estas situaciones ustedes podrán presentar de forma oral los argumentos que ya han presentado por escrito. Estas vistas orales no tienen nada que ver con un juicio, sino que simplemente pues, estar presente en una sala de reunión de la Comisión Europea y participar en la investigación de esta queja. Las siguientes fases pues sería en junio del 2013. Esta es pues la fecha límite para la imposición de medidas provisionales. Hasta esta fecha la Comisión tiene que tomar esta decisión, y si desea imponer estas medidas provisionales tendrá que publicarlo en el boletín oficial. De hecho, la fecha límite está en un plazo de 9 meses después del inicio del procedimiento. La Comisión Europea no debe necesariamente imponer medidas provisionales. Es posible que también decida que todavía no cuenta con suficiente información, o que piense que para proteger pues el sector de la Unión Europea no es necesario imponer medidas provisionales. Entonces pueden seguir con su investigación ya hasta la fase definitiva. En cambio, si decide publicar estas medidas provisionales, habrá un periodo de un mes después de la publicación en el boletín oficial para presentar argumentos en contra de estas medidas provisionales. Y esto no solo tendrán posibilidad de hacerlo los importadores chinos, sino todos los operadores del mercado. Y después también habrá posibilidad de celebrar audiencias con la Comisión para que todas las partes interesadas pues, puedan presentar aún pues, con más detenimiento de forma oral sus argumentos escritos. Después la última fecha sería diciembre del 2013, porque una investigación anti-dumping obligatoriamente tiene que finalizar en un plazo de 15 meses después de iniciarse. Es decir, si se empieza ahora en septiembre, pues la fecha límite para la imposición de medidas definitivas sería diciembre del 2013. En el mejor de los casos, pues no habrá medidas. Esto podría ser uno de los resultados, y la Comisión o el Consejo cerraría entonces la investigación. Pero también es posible pues que se impongan medidas de otro tipo, es decir, que por ejemplo los productores chinos tengan que comprometerse a adaptar sus precios para subsanar el perjuicio, o también puede haber una decisión de imponer medidas definitivas antidumping. Ya hemos mencionado que hubo toda una serie de instituciones que intervienen en esta investigación. Primero, naturalmente, la Comisión Europea. Es la
Comisión Europea la que verifica la queja que se ha presentado para evaluar si resulta suficiente para iniciar una investigación. Y también es la Comisión Europea la que se coordina con los Estados miembros de la Unión Europea para ver si están de acuerdo, tienen algún comentario acerca del inicio de la investigación. Es la comisión también la que lleva a cabo después la investigación, son equipos de funcionarios del Servicio de Antidumping de la Comisión Europea, los que se hacen cargo de ello. Y este servicio forma parte de la Dirección General de Comercio de la Unión Europea. Así que habrá varios equipos y sobre todo el equipo que investiga el dumping es otro que el equipo que investiga el perjuicio e interés de la Unión Europea. El perjuicio a cargo de estudiar el perjuicio será también el que se ocupará de evaluar los intereses de la Unión Europea. Es también la Comisión Europea la que adopta las conclusiones provisionales. En teoría pueden ser revocadas por el Consejo, pero también es la Comisión la que va a decidir sobre el archivo de procedimientos sin medidas y también en este caso esta decisión puede ser revocada por el Consejo. Por ahora, el papel del Consejo sería adoptar las medidas definitivas o revocar decisiones que ha tomado la Comisión. Hay un proceso legislativo que se ha iniciado y que está ahora mismo en curso y que va a terminar en otoño de este año. Y la imposición definitiva de las medidas antidumping, entonces ya no serán competencias del Consejo, sino de la Comisión Europea, siempre con la posibilidad de que el Consejo revoque tales decisiones. La investigación sobre paneles solares, seguramente es lo más probable que al final se caiga en este nuevo procedimiento. Después, la última institución que queremos mencionar hoy es el Comité Consultivo Antidumping. El Comité Consultivo Antidumping es un órgano consultivo compuesto por representantes de las capitales de los Estados miembros de la Unión Europea. Son representantes sobre todo del Ministerio de Asuntos Económicos. Estos representantes tienen que ser consultados en cada fase de la investigación, el inicio, conclusiones provisionales, conclusión del procedimiento, compromisos o medidas antidumping definitivas. Y como ya dice su nombre, es un órgano consultivo nada más, no toman decisiones, pero los representantes reciben sus instrucciones acerca de cómo debe manifestar la posición del Estado miembro, directamente del gabinete o del ministro mismo, así que las posiciones que manifiestan en el comité en realidad ya suponen un adelanto con respecto a la posición definitiva que van a tomar los Estados miembros. Es decir, es un comité importante y sobre todo va a ser importante para los usuarios que tendrán que manifestar sus opiniones a los representantes de este comité. ¿Cuál es la posición habitual de los Estados miembros? Aquí ven en esta pantalla una transparencia y pueden ver que figuran Estados miembros en 3 colores distintos. En verde serían los Estados miembros que consideraríamos más bien liberales, que por lo general están en contra de la imposición de derechos antidumping. En cambio, aquí en rojo, más bien los países proteccionistas, que por lo general votan a favor de las medidas antidumping. Y el país que figura en naranja, como pueden ver, es Austria nada más, por lo general no se manifiesta ni en un sentido ni en otro. Bueno, aquí tenemos simplemente un cálculo somero, ¿no?, de cómo han votado los Estados miembros en el pasado. Esto evidentemente no es nada totalmente fijo, siempre es posible que los Estados miembros cambien su posición teniendo en cuenta el producto del que se trate y también el sector. Les puedo dar un ejemplo. Bélgica, por ejemplo, que como ven aquí aparecen como un país liberal en términos económicos, y que por lo general por ello se opone a los derechos antidumping. En el pasado, cuando se consideraron los módems chinos, y el productor
que había presentado una queja era una compañía bélgica, pues votó a favor. En cambio, Italia, que se considera más bien un país proteccionista, votó en contra de medidas antidumping cuando se trataba de un producto químico donde pues Italia tenía un sector muy fuerte a nivel de usuario y que bueno, donde estaban en juego los intereses económicos de todo este sector. Y esto estaba pues para Italia por encima de los que presentaron esta solicitud en Italia, es decir, los productores. Así que insisto, es decir, aquí tenemos simplemente una imagen, aunque esto no sea nada fijo, sino que siempre es posible que haya variaciones, pero más o menos les pueden dar pues una idea del reparto de opiniones. Ahora, los importadores independientes, los usuarios, los consumidores, instaladores de servicios y otros operadores del mercado, ¿cómo pueden contribuir? Bueno, en primer lugar, si ustedes quieren realmente pues, proteger sus derechos y participar en la investigación y si quieren realmente transmitirle a la Comisión Europea pues cómo se está desarrollando el mercado solar europeo y cuáles son sus intereses que están en juego, pues deberían notificar esto a la Comisión, su intención de cooperar durante los 15 días siguientes a la publicación de la noticia de inicio de la investigación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto es muy importante porque de esta forma tendrán ustedes el derecho de intervenir y de intervenir activamente en toda esta investigación. En segundo lugar, la Comisión también va a enviar cuestionarios a los importadores y a los usuarios. Aquí se va a pedir información sobre pues, la compra, la venta de los productos, el impacto económico de la imposición de medidas, su cuenta de ingresos y de ganancias y beneficios y pérdidas, perdón. Y es muy importante que contesten ustedes a estos cuestionarios porque parecen tal vez un poco complejos, pero es importante cumplimentarlos para que realmente podamos manifestar nuestra opinión. AFACE está a su disposición. Si hay algo que no entienden o que es demasiado complicado, pues siempre nos pueden contactar para que nosotros les ayudemos a la hora de cumplimentar este cuestionario. Hemos mencionado antes que también se pueden organizar o que se van a organizar audiencias, pero insisto, no se trata de un juicio si van ustedes a la comisión, sino que se trata simplemente de una reunión alrededor de una mesa de conferencia y hablar con una serie de funcionarios de la SUPI para explicarles y darles información de primera mano para explicar cómo se ha desarrollado el mercado solar, cuáles son los factores importantes y cuáles son los intereses que están en juego. Es muy importante que ustedes pues, manifiesten en primer lugar sus argumentos por escrito, pero también es importante que haya este intercambio oral, verbal, con los funcionarios encargados para que podamos realmente convencerles. También diré que ustedes como usuarios en el sector solar pues también han vivido pues, de forma directa el desarrollo del mercado, así que son ustedes realmente piezas clave para presentar sus argumentos. Ustedes son los que tendrán que decir si los productores comunitarios han sufrido perjuicios o no, y de ser así, tendrán que decir si esto se debe o no a las importaciones chinas, porque también hay otras causas de perjuicio que se tienen que tener en cuenta a la hora de determinar si han de imponerse medidas antidumping o no. Después, también es importante que estén ustedes siempre también en contacto con sus autoridades locales, regionales y federales, porque son estas autoridades las que al final pues, intervendrán en la decisión. Ellos tienen que sopesar los intereses de los productores solares europeos y también con los intereses del sector de los usuarios, que evidentemente pues, quiere que haya un desarrollo estable. Y con esto, señoras y señores, termino hoy. Y desde el principio les hubiera tenido que decir que tendrán ustedes ahora ocasión de plantear preguntas y pueden introducir sus preguntas de forma informática y yo estaría pues ahora a su disposición para contestar a estas preguntas. Vamos a ver primero si hay alguna pregunta. Bueno, por ahora nadie ha planteado ninguna pregunta. Les voy a dar unos cuantos minutos más por si surgieran algunas preguntas, para que puedan introducir sus preguntas.
Permítame decirles que son preguntas anónimas, que se plantean de forma anónima, así que no se preocupen, que pueden plantear la pregunta que consideren oportuna. Muy bien, señoras y señores, si no hay más preguntas de su parte, quisiera darle de nuevo la palabra a la señora Rosell. Muchísimas gracias, señoras y señores, por haber escuchado mi ponencia y les deseo un día muy agradable. Muchísimas gracias, señora Van der Scheren, por compartir con nosotros su experiencia y gracias también al amplio grupo de participantes que han participado en este seminario online. AFANSE sigue a su disposición para apoyar este proceso y este procedimiento, y para contestar a todas las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias y adiós.